Dice que la palabra gloria significa fama, es honor, es renombre. Dice que también es popularidad, dice que es prestigio, dice que es éxito. Oiga, que es triunfo y finalmente es victoria. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí, fortaleciendo a los colosenses que estaban en un tiempo de aflicción, que estaban en un tiempo, a ver, que no habían entendido las Sagradas Escrituras y se pensaban volver al judaísmo, se pensaban volver a otras cosas, pero Pablo los fortalece con la enseñanza. Y es que de verdad que es precioso. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así que nosotros en Jesucristo tenemos fama, pero solamente en Jesús. Por fuera no tenemos nada, solamente en Jesucristo tenemos fama o tenemos honor o tenemos renombre. Hablando de gloria, hay muchas. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos se siente pues un hombre realmente glorificado porque es el presidente de la primer potencia del mundo. Óigase bien, el presidente de Rusia, se siente grandísimo con toda la gloria que tiene, con todo lo que ha logrado conquistar. Pero yo quiero decir que todas esas glorias son pasajeras, esas glorias son terrenales, esas glorias inclusive son mortales. ¿Sabe por qué? Porque el día que se muere, entonces su fama va al cementerio y solamente yo tengo un dicho, oiga, un dicho, y en una cruz de palos solamente el nombre se le va a ver. Es lo diferente de nosotros, nuestra esperanza, nuestra gloria está en Jesús. Y yo quiero hablar entonces de esto en esta mañana. Entonces dice, su historia comienza así. Oiga, su historia comienza de la siguiente manera. Hablar de la gloria de Jesús para los gentiles o para la iglesia o la iglesia glorificada en Jesucristo, entonces comienza de la siguiente manera. Quiero leer Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1 y verso 15, porque aquí comienza. Dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Oiga, allí comienza la gloria nuestra, la gloria de la iglesia comienza en Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo fui el primero. Y yo creo que todos tenemos que decir igual que Pablo, porque es que no hay por dónde más entrar a la vida eterna. Jesucristo lo presenta el apóstol Juan en el capítulo 10 y el verso 9 lo presenta que Jesucristo es la puerta de entrada a la vida eterna. Eso dice el versículo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Oiga mi amigo eso. Así que recibir a Cristo es recibir lo más grande, es, oiga, recibir a Cristo, tener a Cristo, aceptar a Jesús, es tener la gloria más inmensa, porque las otras son terrenales, esta no se termina y comenzó aquí. Entonces dice que el comienzo de nuestra gloria continúa en Primera de Corintios capítulo 15 y verso 37. Entonces aquí el versículo dice que Jesús vino para salvar a los pecadores. Y si vino para salvar a los pecadores, entonces ahora mire todo lo que sigue haciendo para presentar. Entonces por eso es que estoy diciendo, hay que presentar a Cristo, hay que hablar de Jesús, hay que presentar a Jesús. Porque realmente mucha gente todavía no sabe quién es Jesús, sin ofender a ninguno, porque ese no es el propósito de ofender a la gente, pero es que todavía hay mucha gente, oiga, rindiendo culto a otras cosas, adorando otras cosas, colocando su fe en otras cosas. ¿Por qué? Porque no conocen quién es Jesús. Entonces nuestra gloria es Jesús. Él es nuestra gloria, Él es la esperanza de nuestra gloria, de nuestra glorificación. Todo está en Jesús.
Por eso recibir a Jesús es muy importante. Y entonces dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y entonces nosotros éramos pecadores, Jesucristo nos ha salvado, ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Yo quiero entonces presentar 1 Corintios capítulo 15. Vamos a hablar entonces ahora de lo que continúa con Jesús. Dice el verso 3, que primeramente os he enseñado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Oiga, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4, que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Pablo no se inventó nada. Ahora quiero decir, Pablo fue posterior, después de los apóstoles. Pablo se consiguió toda esta revelación cuando iba camino a Damasco a llevar a los hermanos prisioneros para azotarlos y darles hasta muerte a los hermanos. Este Pablo se encontró con Jesús en el camino y tuvo lo más glorioso de su vida, óigase, lo más importante de su vida, que Jesucristo se le apareció, y él dice que se le apareció y él era un abortivo, es decir, un abortivo es algo que está muerto. El hombre en el pecado está muerto en delitos y pecados, esa es la condición del hombre, era la condición de Pablo, pero Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Hubo un diálogo con Jesús y las cosas que comienzan de allí en adelante. Entonces, Pablo tiene una experiencia enorme. Pablo no está hablando allí por hablar. Pablo está diciendo de una experiencia que él tuvo. Y yo quiero decir, nosotros también hemos tenido y tenemos nuestras experiencias con Jesús, y por eso hablamos con una certeza, con una seguridad. Y quiero decir de verdad, presentar a Jesús es lo más glorioso que nos puede suceder a nosotros. Y entonces, que Jesús fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Óigase bien, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Por qué quiero hacer esta lectura, amigo oyente, para los hermanos? Porque es que hay gente que ni siquiera sabe que Jesús resucitó, y si resucitó es una historia para ellos como la que tenía Teófilo, por la cual Lucas tuvo que escribir el Evangelio de Lucas para Teófilo, y tuvo que escribir el libro de los Hechos para Teófilo para poderlo ilustrar, porque él le habían enseñado las Escrituras, pero él no tenía claro nada. Entonces tenemos aquí, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Por qué tiene que hacer Pablo esta aclaración? Porque es que si Cristo resucitó pero no tiene testigos, entonces la fe nuestra estaría a pique de ser nada. Pero si Cristo resucitó con sus testigos, entonces en Cristo Jesús tenemos gloria eterna, tenemos fama porque Él está vivo. Verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles, y a lo último, dice Pablo, y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que Cristo tiene, oiga mi hermano, Cristo tiene más de 500 testigos, más de 500 testigos de la resurrección suya. Esto quiero decir que entonces Jesús no se quedó en la tumba, Jesús no está muerto en una tumba como los formadores de otros credos, que ellos murieron y están en los sepulcros y allí terminó su recuerdo, su historia. El Dios nuestro, que es Jesús, nuestra gloria, Él estuvo 3 días en la tumba, 3 días sepultado, pero a los 3 días se levantó y ahora está vivo. Y como está vivo, por eso sentimos
la necesidad, sentimos ese vivo ánimo de darle la gloria a Él, porque adorar a un muerto no tendría razón, pero adorar a uno que está vivo, a uno que podemos sentir en nuestra vida, a uno que puede hacer algo por nosotros, a uno que nos puede sanar, a uno que nos puede librar del peligro, de los peligros, a uno que nos puede librar de la circunstancia, de la economía y nos puede salir a flote. Hermano, yo creo que eso es más que cualquier fama del mundo. Cristo está vivo en esta mañana. Y entonces quiero decir que si está vivo, entonces nuestra esperanza continúa muy firme en Él. El verso 20 del mismo capítulo 15 de 1 Corintios dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Óigase esa maravilla del Señor. Mas Cristo ha resucitado de los muertos. Tiene 500 testigos que Él resucitó. Yo también soy testigo de la resurrección de Cristo. Mi amigo, mi hermano, ¿sabe por qué soy testigo? Porque yo también puedo sentir la presencia de su Espíritu en mi vida y por eso sé que Él está vivo. Y si está vivo, por eso le adoramos como Él se lo merece. Entonces dice, aquí en la tierra, óigase bien, aquí en la tierra la iglesia tiene fama porque tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ningún grupo en el mundo puede tener la honra que tiene la iglesia. Ninguno puede tener esa fama que le ha dado a la iglesia. Así que la iglesia del Señor es famosa. Le voy a decir por qué es famosa, mi estimado hermano. Es famosa porque las puertas del infierno no la han podido dañar y no la podrán dañar. Y cuando el diablo crea que la va a dañar, la iglesia volaremos a las nubes y recibiremos a Jesús, y así seguiremos viviendo con Jesús por la eternidad. Entonces, en esta mañana quiero presentar en primera de Timoteo capítulo 1. Entonces voy a empezar a mostrar por la palabra del Señor en qué consiste es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esa gloria, cómo la ha repartido Jesús en la iglesia ahora terrenalmente, y después vamos a mirar lo espiritual también, o la gloria eterna, o los cuerpos glorificados. Capítulo 1 y verso 12, vamos a mirar por aquí. Capítulo 1 y verso 12 dice de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fe fiel poniéndome en el ministerio. Oiga, realmente para Pablo era una honra. Para Pablo realmente fue lo más glorioso que le pudo haber sucedido a él. Y yo digo, para nosotros también es lo más glorioso que nos haya podido suceder. Yo estaba pensando mientras escribía estos versículos aquí, realmente uno cuando está muerto no tiene sentido, no ve, no piensa. Allá en esa vida de apartado de Dios, realmente ¿a quién se le imaginó que Dios lo iba a honrar dándole un ministerio? Claro, esto en la iglesia, porque hay que decir que todo esto en la iglesia. Estos ministerios son dados a la iglesia, para la iglesia, y la iglesia para beneficio del que pueda entender. Entonces, aquí comienza, Pablo dice, poniéndome en el ministerio. Así que Cristo es la gloria de Pablo, Cristo es la gloria de cada pastor, Cristo es la esperanza de cada pastor, porque Él lo llamó, porque Él lo colocó, porque Él lo estableció, porque Él le da la facilidad, como lo vamos a mirar aquí. Entonces, gracias a Dios, qué bonito todo esto, poniéndome en el ministerio. Entonces Pablo, después de todo, está agradecido. Para Pablo yo creo que fue lo más grandioso, aunque él la gloria se la dio a Jesús, lo mismo que hacemos nosotros, también le damos la gloria a Jesús. Encontramos por aquí, en la palabra del Señor, otro versículo que quiero leer en esta hora de la mañana, para que así continuemos mirando cómo se despliega esa gloria del Señor, que es en vosotros la esperanza de gloria.
Primera de Corintios, capítulo 4 y verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, ahí viene, se requiere de cada administrador, de cada pastor. ¿Qué se requiere? Ahora bien, se requiere de cada administrador que cada uno sea hallado fiel. Porque si fue fiel Dios llamándolo, si fue fiel Dios rescatándolo del pecado y ahora colocándolo aquí, entonces ténganos los hombres. Por eso, hermano pastor que me está escuchando, realmente nosotros no tenemos el lujo de vivir de cualquier manera, de presentarlo de cualquier manera, de pensar de cualquier manera, no de actuar de cualquier manera, no. Recuérdese, hermano pastor, usted y yo somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Esa es la gloria que dijo el apóstol escribiendo a los colosenses: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No solamente hablaba de un futuro, estaba hablando de una administración. Entonces, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Así que no estamos administrando cosas terrenales, estamos administrando cosas gloriosas, cosas maravillosas, cosas importantísimas que Dios no se las ha revelado a los científicos, tampoco se las ha revelado a los teólogos, tampoco se las ha revelado a los soñolientos. No, Señor, Dios se las ha revelado a los ministros, a la iglesia, por el Espíritu del Señor se las ha revelado. Y esto realmente es grande, esto es maravilloso. De allí depende realmente la felicidad de saber lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, ténganos los hombres. En el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, en el verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, pero Dios tiene en la iglesia un cuerpo ministerial que es el pastorado. Dentro de ese cuerpo ministerial está el honorable consistorio de ancianos, están los directivos de cada distrito. Oiga, mi hermano, qué bendición todo esto. Ahora está el pastorado que se le llama la asamblea de pastores. Qué bendición. Y todo esto aquí, qué bendición de Dios en esta mañana. Y Él mismo constituyó las glorias. Así que Pablo empieza a decir por acá en Primera de Corintios capítulo 12, verso 27 al 28, y yo quiero leerlos en esta mañana porque es importantísimo. Yo quiero en esta mañana que nosotros de verdad valoremos, podamos sentirlo, podamos vivirlo y podamos amarlo y cuidar esto que Dios nos ha dado. Dice el verso 27 de Primera Corintios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Así que Dios colocó a cada uno con una función, y en esa función Jesucristo es glorificado, y en esa glorificación de Cristo entonces está la fama nuestra. La fama nuestra consiste en saber que el Espíritu de Cristo habita en nosotros y que entonces nos guía, nos ilumina. Y cuando dije, óigase bien, esto del Evangelio que no le ha sido revelado a los que se quemaron las pestañas, Dios tuvo que recoger, óigase bien, de lo más vil, gente que ni ha tenido estudio, óigase bien, ni ha tenido estudio, no ha tenido una capacitación secular, pero es que el Espíritu de Cristo es la sabiduría, y si Él está en la vida de un hombre o una mujer, así no sea letrado, Él se encarga de hacer lo maravilloso, lo grande. Eso dice Primera de Corintios, que escogió lo vil para avergonzar lo sabio.
Y yo estoy pensando en esta mañana que un hombre me dijo estas palabras un día. Un hombre de ciencia me dice: Señor, ¿y usted de dónde saca tanta cosa? Yo le digo: Señor, de la Biblia. Me dice: sí, pero es que para ese sentir que hay. Entonces yo entendí que el hombre estaba sintiendo algo en su vida de incredulidad, de ateo, estaba sintiendo algo. Que el que tiene el Espíritu de Cristo, o la persona donde está el Espíritu de Cristo, quiero decir que tiene que hacer un contacto con alguien, y alguien tiene que experimentar. Y me pregunta y me dice: Señor pastor, una pregunta, ¿cuántos son los años de su estudio? Y yo le dije: yo escasitamente hice un quinto primaria. Dice: no lo puedo creer. Yo quiero decirle que aquí de pronto el estudio es importante para muchas cosas, pero aquí lo más grande, lo más importante es esa presencia sublime de Jesús en la vida de un hombre o en la vida de una mujer. Eso es nuestra gloria, eso es nuestra esperanza, eso es nuestra fortaleza. Y qué bendición todo esto, poder sentir la gloria del Señor en nuestra vida. Dice: la esperanza de gloria es la resurrección de la iglesia. Ahora estamos aquí en la tierra y tenemos cuerpos mortales, cuerpos que se enferman, cuerpos que le duele, cuerpos que le da hambre, cuerpos que sienten frío, cuerpos que sienten cuando se le ofende, y todo esto. Pero entonces tendremos, óigase bien, la esperanza más bonita de la vida. Primera de Juan capítulo 3 y verso 2. Yo quiero en esta mañana leer esta palabra con gozo, con alegría, con felicidad. Capítulo 3. Comienza diciendo el verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hablar de un pastorado al mundo, imagínense ustedes. Por eso es que no nos podemos presentar nosotros, no podemos predicarnos nosotros a nosotros mismos. Siempre presentamos a Jesús porque estamos escondidos en Él. Estamos escondidos en Él. Así que entonces, óigase bien, estamos escondidos en Cristo. Por eso el mundo no nos conoce, la gente no conoce. Por eso es que hay que dar a conocerle al mundo a Jesús. La iglesia no nos conoce porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado de ser lo que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? Jesús, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Pero el verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así mismo como Él es puro. Entonces, ¿qué nos dice el verso 3 o el verso 2? Amados, ahora tenemos esperanza, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado. Tenemos unos cuerpos mortales. Es posible que mientras no haya sido el arrebatamiento, nos toque que llevar al cementerio a muchos hermanos, a muchos ministros, nos tocará que llevarlos. Óigase bien, pero tenemos una esperanza, que un día nos levantaremos de esas tumbas, un día seremos transformados en unos cuerpos inmortales, en unos cuerpos gloriosos. Es lo que dice Filipenses capítulo 3. Quiero leer Filipenses capítulo 3. Verso 19 y 20, si no estoy muy lejos, o más bien 20 y 21. Filipenses, quiero leer en esta mañana. Qué bonito que podamos tener la bendición de estar al aire con esta palabra de poder. Dice el verso 20: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que un día, ahora estamos aquí,
Ahora nos toca estar encerrados porque nos toca someternos a las autoridades, a las leyes, y es un beneficio para nosotros mismos. Ahora tenemos un cuerpo que hay que cuidarlo, pero un día Jesús cambiará este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Este cuerpo, óigase bien, que se deshace para que no se vuelva a morir jamás. Entonces, por eso dice el apóstol, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y estaba pensando en el acontecimiento de Moisés. Moisés, cuando habló con Jesús 40 días y 40 noches, él no sabía que cuando bajó del monte su rostro resplandecía. Él no sabía eso. Bueno, mis estimados hermanos, es un adelanto de lo que sucederá después de haber determinado todo este programa de Dios para salvar la humanidad. Entonces, un día los cuerpos de los hermanos, los cuerpos de las hermanas también serán cuerpos gloriosos, de la misma manera que el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que por eso es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Seguimos esperando en esa esperanza más bonita del Señor. Así que, mis hermanos, en esta mañana quiero decir, alentémonos, sigamos firmes, sigamos confiados, no desmayemos, sigamos perseverando. Es el tiempo, una vez más, ¿de qué? De consagrar nuestra vida. Dije en el comienzo y lo vuelvo a decir ahora, hermanos, es tiempo de arreglar nuestra vida, nuestra conducta de salvación. Así que si hay cosas por las cuales tenemos que realmente arrepentirnos, nos tendremos que arrepentir, tendremos que cambiar, tendremos que dejar algunas cosas que estorban la presencia del Señor. Quiero decirles, el arrebatamiento de la iglesia continúa, muy pronto va a suceder. Va a suceder. Así me digan que soy un fanático, yo sigo creyendo esto, yo sigo esperando esto. Óigase bien, un día de estos escucharemos una voz o escucharemos un instrumento musical y nos iremos de esta tierra, no para ir a morir, sino que nos iremos a recibir al Señor en las nubes con cuerpos glorificados, con cuerpos transformados. Ya no nos detendrá la ley de la gravedad, ya nada de esas cosas, porque tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Jesús. Y entonces Pablo dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso la Biblia dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. En este mundo realmente estamos prestando un servicio porque estamos representando a Jesús, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que entonces es tiempo de seguir confiando más, es tiempo de seguir esperando más, es tiempo de aumentar la fe, es tiempo de vivir más en santidad. Le voy a recordar 3 versículos que son lema para mí. Mateo capítulo 5 verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, hermano, hermana, usted y yo necesitamos tener un corazón limpio, donde more la presencia de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 16, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que es una solicitud de parte de Jesús. Hebreos capítulo 2 y verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que la santidad es parte de la gloria, óigase bien, de la esperanza de la gloria nuestra. Vivamos en santidad, porque todo el que vive en santidad tendremos la esperanza gloriosa de no solamente verle, sino vivir con Jesús por la eternidad. Hermano, que Dios te bendiga en esta mañana. Goce este programa de salvación. Siga adorando a Jesús. Sigamos firmes. Que Dios lo bendiga.